esta noche una entrevista de primer nivel. No te pierdas una conversación con la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zulema Mosri. Además, cómo denunciar ante las fiscalías especializadas en delitos contra la mujer, nos lo explica Eduardo Santillán, nuestro especialista en temas de justicia con perspectiva. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, hablar de justicia sigue siendo hablar de un derecho pendiente para millones de personas, especialmente para las mujeres. Aunque las leyes han avanzado, la realidad nos muestra que la justicia tarda y muchas veces no llega. Hoy más que nunca necesitamos una justicia que entienda las desigualdades, que escuche y que actúe con perspectiva de género. Una justicia que no solo esté escrita, sino que se viva en cada juzgado, en cada fiscalía, en cada sentencia. Las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres fueron creadas para dar respuestas rápidas y efectivas, pero muchas veces siguen siendo sinónimo de indiferencia, burocracia y revictimización. Garantizar justicia para las mujeres es impostergable. Eduardo Santillán, nuestro especialista en temas de justicia con perspectiva de género. Bienvenido. Un gusto estar contigo, Claudia. Eduardo, pues vamos a hablar de un tema muy importante, las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres. Danos el contexto, Eduardo. Mira, es muy importante que las fiscalías en el mundo y en nuestro país han venido especializándose y han venido aplicando algo que es fundamental, que es la perspectiva de género. ¿Y esto qué implica en el ámbito penal? Que tiene que haber perspectiva de género en la investigación de los delitos. ¿Qué significa eso? Que tiene que verse con una mirada especial, poniéndose en el lugar de las mujeres para poder llevar a cabo una investigación bajo esta óptica. ¿Qué implica una de las investigaciones más importantes que tiene que ver con el feminicidio o la desaparición de personas cuando la víctima es una mujer? Es decir, no basta un análisis somero, a bote pronto o bajo una perspectiva que no incluye la perspectiva de género. Tienen que analizarse una serie de factores. Por ejemplo, en un feminicidio tiene que analizarse el entorno en el cual se desenvolvía la víctima, la mujer, cuáles eran sus relaciones personales, cuál era su relación con su pareja, con sus jefes o con las personas que la rodeaban. Esto para ver si se presenta una de las denominadas razones de género, que son fundamentales en la investigación de los delitos en donde las víctimas son mujeres, que implica cuando se comete un delito contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y hemos venido platicando como una cantidad muy importante de lesiones o de homicidios incluso hacia mujeres son cometidos, por ejemplo, por sus parejas o por sus exparejas. Esto implica que tiene que haber una visión distinta. Lo mismo en delitos patrimoniales. Cuando a una mujer adulta mayor se le hace un despojo y se aprovecha de la condición de vulnerabilidad que puede tener una persona adulta mayor, que además en su calidad de mujer, pues tiene que haber evidentemente una perspectiva distinta. Esto es lo que pretenden cubrir las fiscalías especializadas en materia de género. Ahora, ¿qué es lo que falta para que cada estado de la República pueda proceder precisamente a tener este entorno, y también cuáles son los retos a nivel legislativo? Sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado esto como una prioridad y esto está cambiando. Entonces, platícanos, ¿qué es lo que se espera, Eduardo? Es fundamental que todas las fiscalías en el país tengan una fiscalía especializada en materia de género, en donde además haya el acompañamiento. Investigar con perspectiva de género implica que desde que llega una mujer a denunciar en una agencia del Ministerio Público, recibe el acompañamiento especializado principalmente de mujeres, que la persona que la reciba sea una mujer, que algo fundamental, que cuando se lleva a cabo una investigación por un delito de carácter sexual, la policía de investigación sea mujer, que la médico
que revisa a la mujer, a la víctima, sea una mujer que se entienda muy bien y que no se revictimice a la mujer que está siendo objeto de un proceso de investigación. Por eso es que es fundamental que todas las fiscalías puedan reforzar la creación y el fortalecimiento. Esto también tiene que llevar con la modificación de protocolos en materia de investigación para que se puedan revisar. Algo fundamental, por ejemplo, cuando hay una mujer desaparecida o una mujer menor de edad, es muy importante que de manera inmediata se actúe y que las fiscalías hemos encontrado algunos casos en donde se denuncia la desaparición de una persona y dice, no, tiene que esperar 24 o 48 horas para que proceda la búsqueda. No. En el momento en que una mujer se denuncia su desaparición, tienen que actuarse principalmente en las primeras 48 horas para poder ubicar a la persona. Eduardo, pues finalmente, ¿qué mensaje le envías a la ciudadanía para que pueda denunciar? Algo muy importante es que se tenga confianza en las propias fiscalías, que en las propias secretarías de las mujeres federal o en las secretarías de los municipios o de los propios estados, para que haya este acompañamiento y que el Estado mexicano considera como una de las grandes prioridades de atención a la protección de las mujeres. Como siempre, muchas gracias. Qué gusto. No te vayas. Después del corte conversaremos con la candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zulema Mosri. Gracias a las mujeres precursoras, a las mujeres demoledoras de estereotipos, se despejó el camino para que otras mujeres pudiéramos recorrerlo con mayor, digamos, facilidad, pero no libre de obstáculos. Zulema Mosri es originaria de Sonora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con una maestría en Gestión Pública Aplicada. También es doctora en Derecho por la UNAM. Cuenta con una trayectoria de 35 años en el servicio público. Es presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, es fundadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de dicho tribunal. Actualmente es candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Zulema Mosri, bienvenida a este programa de Mujeres para Mujeres. Muchísimas gracias, Claudibet, por la oportunidad que me das de hablar de temas de derecho y de justicia para mujeres. Vamos a hablar de tu trayectoria, vamos a hablar de estas metas que estás persiguiendo, pero también de justicia con perspectiva de género, que para nosotros es muy importante. Pero primero platícanos, en este contexto que estamos viviendo con tantas mujeres participando en la toma de decisiones, ¿cuál es tu lectura? Bueno, que afortunadamente ahora se empiezan a visibilizar las problemáticas y necesidades de las mujeres, lo cual es muy bueno. Sabemos que durante siglos de condicionamiento social, pues ha habido abierta discriminación y violencia hacia las mujeres. Las mujeres estuvieron durante mucho tiempo, digamos, allá escondidas o recluidas en los espacios domésticos por la naturaleza de ser mamás, de tener que tener estos cuidados especiales en el momento de recuperación y sobre todo porque históricamente se les ha asignado de manera total la obligación de cuidar a los hijos, a los adultos mayores. Entonces, gracias a que ha habido avances normativos importantes, vemos mujeres legisladoras, legislaturas de la paridad, pues ahora ya tenemos una mujer presidenta de la República que definitivamente va a representar las legítimas aspiraciones de las mujeres y también en otros órganos públicos como son los órganos jurisdiccionales, pues todavía nos falta un buen trecho para poder alcanzar la paridad, pero afortunadamente estamos aquí para levantar la voz en nombre de otras. Hace 71 años, las mujeres no podían votar, no podían participar en procesos electorales y por lo mismo no había participación, no había representatividad de las mujeres. Estamos viviendo un México que nuestras madres, nuestras abuelas muchas veces soñaron. ¿Qué piensas al respecto?
Pues mira, me encanta esa pregunta porque gracias a las mujeres precursoras, a las mujeres demoledoras de estereotipos, se despejó el camino para que otras mujeres pudiéramos recorrerlo con mayor, digamos, facilidad, pero no libre de obstáculos. Y por supuesto, no libre de obstáculos y de violencias para muchas otras que no han podido alcanzar sus sueños o que ven sus sueños truncos. Mira, yo te diría, Claudibet, que es muy importante esta pregunta porque a partir de ahí, de estos derechos políticos que señalas como lo es el derecho al voto, es que son derivados estas conquistas de los derechos, de las luchas de las mujeres en este movimiento social que es el feminismo, y lo aclaro porque muchas personas escuchan feminismo y como si pues se aventara una bomba y sale todo el mundo a correr. No, simplemente ha sido un movimiento social que ha luchado por la igualdad de los derechos de mujeres y de hombres. Antes las mujeres no podían votar, no podían administrar sus bienes, no podían adquirir propiedades, no podían estudiar. De hecho, vemos que en aquellos regímenes, simplemente en el régimen talibán que hace algunos años se volvió a instaurar en aquel país, las primeras afectadas fueron las mujeres. Ya se salieron de la escuela, dejaron de trabajar para quedar en sus casas, encerradas, con las cortinas cerradas y que únicamente pueden salir a la calle acompañadas de un hombre. Pues muchas mujeres, inclusive en aquellos regímenes, ni siquiera pueden conducir autos, todavía hay mutilación, o sea, todavía tenemos que hablar. Entonces, sí, hemos logrado, hemos tenido avances normativos, como lo es el derecho al voto y también el derecho a que de manera paritaria las mujeres representen en esa misma proporción que formamos parte de la sociedad, que es el 50%, bueno, un poquito más del 50%, ¿verdad? Entonces la paridad tiene como propósito, como principio, que en esta misma proporción que formamos parte de la sociedad, en esa misma proporción estemos representadas para precisamente entender las necesidades y problemáticas y que las decisiones que se tomen ahí tengan también contemplado el sentir de las mujeres, porque para hacer posible eso de que si llega una, llegamos todas, requerimos que las que lleguen cumplan la agenda de género a favor de todas las demás. Zulema, pues es muy importante también hablar del contexto histórico. Sabemos que tú eres académica y es importante entender este contexto. Creo que sí, como lo dices, es tan importante para entender las razones por las cuales todavía sigue vigente el movimiento y la lucha de las mujeres, ahora con otra agenda. Ahora la agenda de género es, en primer lugar, que se garantice vivir una vida libre de violencia y de discriminación, diría, de violencias, múltiples violencias, como se acaba de reconocer en la Constitución, en la reforma que presentó nuestra Presidenta de la República, Sheinbaum, donde para hacer efectivo el derecho a la igualdad sustantiva, reconoce múltiples violencias y, por cierto, Claudibet, se señala en la Constitución la obligación para las autoridades de procuración de justicia aplicar la perspectiva de género, que en los órganos jurisdiccionales desde el 2010 hicimos un compromiso de aplicarla. Pero digo, es tan importante porque esto viene de un movimiento social de luchas de mujeres. Bueno, a mediados de 1700 hubo las primeras voces de mujeres que hablaban por el reconocimiento como personas, el reconocimiento de derechos. Cuando viene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1789, pues bueno, despuesito, bueno, había una feminista, Olympe de Gouges, ella hablaba, pugnaba, pedía que se reconocieran también las necesidades, las particularidades que tenemos las mujeres y presentó una Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la decapitaron. Pasan los años en estas luchas en las cuales había una y otra hablando de los derechos políticos, el derecho al voto que mencionabas, pero fue hasta 1911 cuando se da ese incendio en la fábrica de Nueva York, la fábrica textilera, donde murieron calcinadas
muchas mujeres, y a partir de ahí, bueno, precisamente por eso se utiliza el color morado, por los tintes que utilizaban, que el incendio implicó o generó que quedaran color morada las paredes. Por eso se utiliza el color morado y conmemoramos la lucha de las mujeres en la memoria de tantas mujeres violentadas que perdieron la vida, y que a partir de esto se empezó a levantar la voz para exigir el derecho al voto, entre otros tantos. Ahora, Zulema, sabemos que has logrado mucho por la justicia con perspectiva de género. Tienes una trayectoria de más de 35 años trabajando, y también has tenido logros académicos como una maestría, un doctorado en Derecho. Pero quiero platicar un poco acerca de tus inicios. Sí. ¿Cuál fue esta historia cuesta arriba? Sabemos que tú eres de Sonora y que poco a poco has ido escalando pues en esta lucha para destacar como una mujer en medio de un mundo donde la justicia era representada por los hombres. Totalmente, y siempre he sostenido, Claudibet, que la historia la vamos escribiendo y reescribiendo las mujeres y los hombres a la altura de nuestros ideales, de nuestro esfuerzo y por supuesto de nuestra voluntad. Siempre tuve claro que me gustaban mucho los temas de derecho, de Estado y en particular la agenda, los derechos de las mujeres, y mucha influencia de mi madre viene aquí. Entonces empiezo a trabajar a los 18 años, a estudiar, a combinar mis estudios y a empezar a observar muchas cosas. Veía, trabajaba en la Procuraduría de Justicia del Estado y me quedó claro desde mi inicio cómo cada expediente, cada denuncia que se presentaba implicaba una historia de vida detrás de esto. De verdad que hay que garantizar el derecho de acceso a la justicia para que aquellos que esperemos que sean los menores números de casos que lleguen, realmente se puede impactar positivamente la vida de las personas. Pero ahí empecé a observar mucho del sistema jurídico, del sistema de justicia, que empieza desde las policías, la Procuración de Justicia, y otra cuestión muy importante también son los órganos jurisdiccionales. Empiezo a trabajar y llego, bueno, después de trabajar en distintos poderes del Estado, Poder Ejecutivo, en el diseño e instrumentación de políticas públicas. Por eso estudié una maestría en política de Estado, en gestión pública, en gobiernos estratégicos, abiertos. Entonces estudié eso por el interés de saber qué tenía que hacer el Estado, cómo desarrollar esas herramientas para materializar los derechos de las personas, porque el actor fundamental de las políticas es el Ejecutivo. Las grandes violaciones a los derechos humanos se dan en este ámbito cuando las personas ni siquiera saben o no tienen oportunidad de tocar la puerta de la justicia. Es decir, nosotros en la justicia conocemos de violaciones a los derechos humanos que se han dado en el pasado. Pero bueno, entender esto, trabajar en el legislativo desde el diseño de normas jurídicas, entender cómo las normas tenían incentivos perversos que no permitían que se cumplieran los objetivos, empezar a estudiar desde esta óptica el derecho y cómo legitimar las acciones del gobierno y del propio legislativo. Trabajé en la reforma del Estado, yo coordiné el tema de federalismo, participé en el diseño ahí de la reforma electoral, pero en el Estado de Sonora, pues muchísimas leyes que no tenemos tiempo de hablar de eso, pero finalmente llego a la función jurisdiccional después de 20 años de trabajo, llego a la función jurisdiccional en un tribunal que conocía cuestiones de Estado, de orden público, de interés general, siempre batallando en espacios, digamos, exclusivos de hombres, donde únicamente iba en reuniones importantes como asesora o como colaboradora directa de varios gobernadores, y trabajé inclusive con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cárdenas, pero digo, espacios de hombres, siempre sorteando las situaciones, los micromachismos. Pero cuando llego al tribunal, pues realmente ahí fue un momento en mi historia donde tuve que ver ya desde otra óptica el funcionamiento de la administración pública y también del Estado mexicano. ¿Tú recuerdas durante este transitar alguna experiencia en la que hayas tenido que vencer estas barreras, esta discriminación, estos escenarios en los que te tienes que sobreponer y tienes que seguir adelante cuando a las mujeres se les dice, tú no puedes?
Totalmente, cuando la agenda de género principalmente ha sido una lucha, cuando alguien decide por convicción, como fue mi caso, sembrar la semilla de la igualdad en el Tribunal Federal de Justicia de la Administrativa, en un terreno árido, donde hablar de esto era una molestia y hasta la fecha sigue siendo una molestia para algunos, que muchos se dicen ser feministas, pero no entienden realmente lo que implica verdaderamente generar condiciones materiales o estructurales, o cómo mediante una sentencia puedes transformar eso. Pero bueno, ha sido mucho impulsar la agenda de derechos humanos, sobre todo la agenda de género. Entonces, esto ha implicado cada resistencia, cada paso atrás que damos, porque esto implica, para mí es una oportunidad de seguir levantando la voz, de seguir luchando. Y la verdad, creo que desde que llegamos a estas posiciones tenemos que, para eso es la importancia de las mujeres en posiciones de alto rango, para poder poner en la mesa temas que beneficien la agenda de las mujeres, como es el caso de 26 salas de lactancia, las licencias de paternidad, los protocolos para atender los casos de acoso sexual y más de 1000 cursos y talleres de capacitación para poder hacer esto, sentencias con perspectiva de género. Ahora, tú eres integrante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es muy importante que todas aquellas mujeres que nos están viendo, todos los televidentes, puedan entender cuál es el papel de este tribunal y por qué pueden interponer una queja a lo mejor ante un profesor, ante un servidor de la salud que puede ejercer, por ejemplo, violencia obstétrica, que es un tema que tú has puesto sobre la mesa de discusión. Platícanos un poco sobre esto. Pues qué importante pregunta, Claudia Ivette. Gracias por esta responsabilidad que tiene social. Y sí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de estos conflictos, de estos actos de las autoridades federales que afectan la esfera, la esfera jurídica, la vida de las personas. Por ejemplo, los casos de personas migrantes, las personas pensionadas del ISSSTE, las mujeres que piden acceder a los servicios de salud y que son víctimas de violencia obstétrica que se equipara a tortura, mujeres que quieren acceder a programas de reproducción asistida o que inclusive para hacer efectivo su derecho a una familia tienen que gastar para gastos precisamente médicos de investigación genética o fertilización in vitro, o simplemente mujeres que son extorsionadas en el trabajo y en la escuela para acceder a una calificación, un examen, o para darles una cama a sus enfermos, una cama en el hospital. Son víctimas de extorsión sexual. Entonces, conocemos de estos casos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Implica definitivamente tener que demandar a la administración pública, tener que demandar a las dependencias. Existen defensorías en diferentes, que es un tema que se estuvo trabajando mucho ya en el Poder Judicial, pero sí implica buscar a esos despachos que inclusive hacen trabajo social, que llevan asuntos importantes, pero sí implica litigar, llegar a tocar las puertas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder resolver estos temas de derechos humanos y temas de derechos de las mujeres. ¿Qué mensaje para ir finalizando esta conversación, Zulema Mosri, le envías a todas estas mujeres que te están viendo, que probablemente están estudiando la universidad y que al ver a estas mujeres que llegan, que logran, que conquistan y que están asumiendo estos cargos de responsabilidad, pues se incentivan a llegar más lejos? ¿Qué mensaje les das a ellas? Sobre todo cuando se sufre a veces un camino de discriminación para llegar cuesta arriba. Yo creo que tenemos que unirnos las mujeres, caminar estos tramos de la vida laboral o inclusive la vida personal. Es importante generar redes de apoyo entre mujeres, porque una, es difícil hacerlo, levantar la voz, pero 2, 10, 15, unirnos en grupos para hablar, para levantar la voz. Por supuesto que yo quiero que se interesen mucho en también ser promotoras del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que tengan claro que esta contribución que hacemos
que a veces pensamos que es ese granito de arena que no cuenta, pero sí cuenta mucho, porque es la forma en la que levantamos la voz para que la justicia alcance a muchas otras, y sobre todo cuando llegan a la justicia, que haya personas preparadas que puedan realmente transformar las realidades, porque mediante la justicia transformamos las realidades. Por eso hay que hacer una gran justicia con perspectiva de género. Entonces hay que tener esas causas, las causas, pero para ayudar a las demás, y esto implica dejar una buena huella. Zulema, ¿algo más que quieras agregar para concluir esta conversación? Bueno, pues decirte que agradezco mucho el espacio, sobre todo invitar a las personas a que se interesen en estos temas de justicia, en los temas de derechos humanos. Mucho hemos dado cuenta de que hemos avanzado con temas de justicia. Si la justicia sirve para erradicar la violencia, para quitar la impunidad y sobre todo para reducir la desigualdad, pues queremos más jueces que no sean cómplices ni encubridores de delincuentes, sino que realmente trabajen por el derecho, por la justicia, por las mujeres sobre todo que vemos ahí. Queremos una justicia que realmente alcance a las personas, y lo que más se reclama es una justicia real, sin moches, una justicia sin palancas. Entonces tenemos que interesarnos en exigir a las personas juzgadoras que hagan su trabajo y que esté a la altura de lo que se exige en este tiempo. Pues muchas gracias por esta conversación y bienvenida siempre. Gracias, Claudia Ibedo, a ti. Un abrazo. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.